Un joven recoge firmas frente a la caja de jubilaciones BPS en Montevideo. Viene del sindicato ATSS, de la Asociación de los Trabajadores de la Seguridad Social. El pasado diciembre, el gobierno conservador de Luis Alberto Lacalle Pou aprobó una ley que obliga a los trabajadores que ingresan al mercado laboral por primera vez a afiliarse al régimen privado de jubilaciones, conocido como AFAP. A partir de ahora, el BPS estatal solo se ocupará de los casos antiguos. Los uruguayos están indignados. Al fin y al cabo, se habían pronunciado en contra de la privatización hace más de 30 años. En referéndum, con casi el 80% de los votos. Por eso, el sindicato está recogiendo firmas para convocar a un plebiscito. Vienen, preguntan, piden información, algunas gente lleva información, después pasan a firmar. La gente está interesada y pide información, dicen en la plaza. ¿Qué pasará con sus aportes si desaparecen las AFAP? Tienen miedo de perder dinero. Ella es optimista. El fondo ese que ya tiene la AFAP, tienen como esa duda de que vayan a perder esa plata. El sindicato tiene que entregar 270.000 firmas antes del 27 de abril, el 10% del electorado. Las chances son buenas. Entonces, junto con las elecciones nacionales, habrá una votación sobre las AFAP a finales de octubre de este año. En este pequeño país, situado entre Brasil y Argentina, la democracia directa es muy popular, en lugar de la democracia representativa, que conlleva corrupción y lobismo. Al fin y al cabo, rara vez son las personas más brillantes y honorables las que se presentan a un cargo público para poner desinteresadamente sus capacidades al servicio de la comunidad. Tiende a haber una selección negativa en política. La democracia representativa está en todo el mundo en una profunda crisis. Los populistas, tanto de izquierda como de derecha, van ganando espacios. Existe el riesgo de que, en última instancia, perdamos la democracia y nos quedemos con un cascarón vacío, con un republicanismo simbólico e inocuo. Por lo tanto, ya es hora de buscar alternativas. Por ejemplo, para comprobar si los instrumentos de la democracia directa nos ayudarían y cuáles son sus limitaciones. Durante mucho tiempo al Uruguay se le llamó la Suiza de América. Y una de las claves era ese recurso reiterado a la vía del plebiscito o del referéndum, que aún hoy, en América Latina, es un recurso algo exótico. Uruguay se considera la única democracia real de Sudamérica. La corrupción es escasa, el poder judicial funciona razonablemente bien y las normas de una sociedad civilizada se respetan en general. Cualquiera que viaje desde Argentina está convencido de encontrarse en una isla de tolerancia y consenso. Aquí no se escucha a los populistas, pero ¿hasta cuándo? Es un Estado relativamente democrático, ¿verdad? Esto lo digo porque cada vez es menos democrático. A este pueblo de 3,5 millones de anarquistas conservadores, como dijese Eduardo Galeano, nunca le ha gustado la democracia representativa. Sin embargo, los uruguayos se están dando cuenta de que los instrumentos de su democracia directa se han vuelto ineficaces. También en Montevideo, los políticos, una vez elegidos, se preocupan poco por la voluntad de los ciudadanos y permiten que otros dicten sus políticas. Incluso los partidos de izquierda, antaño baluartes de la rebeldía y los valores colectivos, siguen el juego de las privatizaciones y se limitan a ignorar los resultados de los referendos. Los sindicatos y los grupos ecologistas están solos en el desierto.
Pasaron ya casi 30 años desde que se incluyeron, tuvimos varios gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, y ninguno de ellos, más allá de que algunos en su campaña hablaban en contra de las AFAP, detectaban este problema, ninguno de ellos hizo un cambio estructural, una reforma estructural para eliminarlas. El año pasado hubo que declarar la emergencia hídrica porque los embalses estaban vacíos. Oficialmente, se dijo que la razón era la sequía y el cambio climático. El hecho de que los propietarios privados de las represas hubiesen dado un uso rentable al agua en otros lugares apenas se oyó en la televisión. Pero todo el mundo recordaba que no solo habían votado abrumadoramente en contra de la privatización de las obras hidráulicas estatales en un referéndum. Tras otro referéndum, el derecho humano al agua potable quedó incluso consagrado en la Constitución. La mitad de la población del país que se quedó sin agua potable recibió agua, pero agua no bebible, ¿sí? Agua que no se podía consumir, ¿sí? Debido a la sequía se comenzó a extraer agua de Río de la Plata con alto contenido de sal, entre otras cosas, que no se podía potabilizar, y eso demuestra que el desmonte de la empresa pública también tenía sus consecuencias. El Estado uruguayo no estuvo en condiciones de hacer frente a esa crisis, y fueron particularmente los trabajadores, más de 1.600.000 trabajadores que viven en Montevideo y área metropolitana durante 3 meses no recibieron agua potable. Las votaciones populares fueron un medio de lucha para la oposición, ya que su aplicación es obligatoria. Fueron una molestia para los gobernantes, pero las respetaron. Un referéndum es una válvula de escape, que a veces hay que tener para que el pueblo... En 2004, la alianza electoral de izquierda Frente Amplio ganó las elecciones nacionales. Se convirtió en gobierno y permaneció así durante 15 años. Pero en cierto momento, la derecha, que no es tonta, también empieza a impulsar referendos. El primero creo que fue para bajar la edad penal, la ley de imputabilidad penal, de 18 a 16 años, fracasaron. Ahora tenemos un final de gobierno en donde hay, presentadas 5 propuestas de reforma constitucional. Hay 2 tipos de votaciones populares, explica el presidente de la Corte Electoral. Solo las leyes fiscales están exentas. Referéndum contra las leyes y plebiscitos de reforma constitucional. El plebiscito es a lo que se somete un proyecto de reforma constitucional, ya sea, por ejemplo, promovido por los legisladores, como el que tenemos ahora ya en la propia Corte, o el promovido por iniciativa popular, es decir, con el apoyo de por lo menos el 10% del total de inscriptos en el registro cívico. El referéndum, mientras tanto, es un instituto de democracia directa, también previsto en la Constitución de la República, pero que se promueve contra las leyes. Acá se necesita el 25% del total de inscriptos habilitados, es decir, aquellos que integran el registro cívico, que van a formar parte del padrón electoral. En octubre se votarán 5 temas. En primer lugar, el proyecto sindical para la anulación de las AFAP. El plebiscito número 2 debería obligar al gobierno a hacer públicos sus contratos con las empresas y prohibir los tribunales arbitrales extranjeros como el CIADI. Los partidos de derecha quieren preguntar al pueblo sobre la prohibición de las tasas de interés usurarias y la elección del fiscal general. Y el gobierno sobre los allanamientos nocturnos. Aún no está claro si se recogerán las firmas necesarias. Hasta la fecha, solo se ha presentado ante la Corte un solo proyecto de reforma constitucional, y este proyecto ha sido remitido por la Asamblea General, es decir, el Congreso, que reúne a ambas cámaras. El artículo 11 de la Constitución establece, el vigente, que el hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día solo de orden expresa de juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley.
Eso es lo que dispone el artículo de la Constitución hoy en día, y el proyecto de reforma constitucional aprobado por esa mayoría de legisladores, acompañado por esa mayoría de legisladores, establece un texto que es este otro. El hogar es un sagrado inviolable, es decir, mantiene el principio, pero agrega: nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador o por orden expresa y fundada de juez competente, dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley. Es decir, no distingue entre día y noche. La democracia directa tiene una larga tradición en esta parte de América. Los indígenas no conocían la democracia representativa. La trajeron los conquistadores europeos, que venían de monarquías con ciertos parlamentos de élite burgueses. Uruguay se liberó del dominio colonial a principios del siglo XIX. La idea de José Artigas era una confederación con provincias y pueblos libres. Es raro en América Latina, que es un lugar muy especial para los institutos de democracia directa. Esto ya está en la segunda Constitución, que es una Constitución que se plebiscitó en 1918 y que se puso en vigencia en 1919. El político colorado José Valle y Ordóñez fue presidente 2 veces y sentó las bases del Uruguay moderno, socialmente reformista y laico. Para el vallismo histórico, el pueblo participaba de manera directa y era muy importante que el pueblo tuviera la vía, frente a una ley votada en el Parlamento, de recurrir por la vía del referendo. Son 2 concepciones de la soberanía y 2 concepciones de la democracia. Los uruguayos ejercieron con gusto su derecho a mostrar a los gobernantes dónde estaban sus límites. Al principio se trataba sobre todo de correcciones de la Constitución, es decir, plebiscitos. Los referendos eran raros y la mayoría de ellos no dieron el resultado deseado por sus iniciadores. Su casi bicentenaria democracia se vio interrumpida por una dictadura militar de 1973 a 1985, pero ni siquiera los generales se atrevieron a ignorar el resultado de un plebiscito. La dictadura convocó un referéndum para imponer una nueva constitución en el año 82, si mal no recuerdo, no, en el año 80, 1980, y ganó el no. O sea, hubo un rechazo masivo, 60% a la dictadura, y la dictadura lo aceptó. Al final de la dictadura termina en 1985, y en el 86 se aprueba lo que se llamó la Ley de Impunidad. La ley, el nombre es tremendo, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. O sea, el fin de juicios, no hacer juicios a los militares torturadores, asesinos, desaparecedores, violadores, etc. Y en ese momento había una sensibilidad muy fuerte contra lo que fue la dictadura, e inmediatamente que se aprueba la ley, que fue en diciembre del 86, surgen solo en Montevideo más de 300 comisiones barriales para ver qué se hace con esa ley. La izquierda era minoría en el Parlamento, la mayoría de 2/3 largos era del Partido Nacional y el Partido Colorado, y no había otro camino que convocar un plebiscito. Que hubo miles de brigadistas. Se calcula que 30.000 personas participaron en el casa por casa, que así se llamaba, ¿verdad? Las barriadas, porque eran los barrios, para conseguir firmas. O sea, fue una organización y movilización popular muy importantes. El resultado del referéndum fue negativo, pero los partidarios del voto verde, que era la derogación, consiguieron un 40% de los votos, cuando el Frente Amplio, o sea, la izquierda, tenía un 20%. Vamos al Sindicato de Empleados de la Seguridad Social, ATSS. Ahora tienen que juntar las firmas que faltan para el plebiscito antes de finales de abril. Somos un país que es un país caro y pobre a la vez. Y desde el año 96 se nos impuso nuestra seguridad social. Nuestra seguridad social es lo que cubre todas las contingencias humanas, desde el hambre de un niño a una enfermedad que pueda tener una discapacidad,
a una madre embarazada, a una persona que se queda sin trabajo tenga un subsidio por desempleo, a una persona que atraviesa la maternidad tener un subsidio mientras se tiene que quedar en la casa, si se enferma tener un subsidio por enfermedad, una jubilación. En 1992, el gobierno había aprobado la Ley de Empresas Públicas, que debían privatizarse, entre ellas el BPS y las obras hidráulicas, OCE. Pero no se pudo convencer a los votantes de que los operadores privados podrían gestionar el suministro con mayor eficacia. Ese mismo año, casi el 80% votó en contra de esta ley en un referéndum. Esto debería haber zanjado la cuestión. El soberano había hablado. Pero el gobierno hizo caso omiso y 4 años más tarde introdujo las aseguradoras privadas, las AFAP. Estas iniciaron una agresiva campaña publicitaria y muchos empresarios obligaron a sus empleados a pasarse a las AFAP. Ocurrió lo inevitable. El BPS pasó a ser deficitario, pues los aportes de los asalariados ya no iban a parar al sistema solidario. Aquellos 15% de los salarios y 7,5% de los empleadores. A partir de entonces, el BPS careció de estos ingresos, pero aún así tuvo que hacerse cargo de los problemas sociales restantes. El Frente Amplio llegó al gobierno en 2004 y había prometido soluciones. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, también había dado la voz de alarma. Hoy mantienen solamente 18, las AFAP, todos los demás, lo dejaron 18 países, solo 12 lo mantienen. Por ese resultado que se dio de ese análisis, Uruguay participó, se comprometió en ese análisis a ir eliminando progresivamente esta privatización en la seguridad social. El Frente Amplio, cuando todavía no fue gobierno, era muy crítico con esta situación porque advertía una problemática que después empezó como en un camino de solución de cincuentones, como decía ella, pero en realidad la inversión en bonos del Estado y todo lo que se maneja con el dinero de los trabajadores es propicio a la hora de gobernar. Las AFAP se convirtieron en un pésimo negocio para los trabajadores. Pero una vez que un trabajador se había decidido por ellas o tenía que decidirse, ya no podía cambiar. El promedio general de jubilación por BPS, por lo que es estatal, andan entre 30 a 32 mil pesos. Y por la FAP, el promedio son entre 6.500 y 7.500 pesos. Las AFAP cobran una comisión de gestión de alrededor del 20%. Y según la presidenta del sindicato, utilizan un sistema de cálculo fraudulento. Calcular tu expectativa de vida de forma excesiva, dividirla en la cantidad de años que piensan que vas a vivir, aplicar una tasa de interés técnicos que ya bajó 3 veces desde que existen las AFAP, arrancaron en un 3%, pasaron al 1,5% y hoy están en el 0,76%. Para colmo, en diciembre de 2023 entró en vigencia una nueva ley que obliga a todos los nuevos ingresantes a afiliarse a las AFAP. Además, se elevará la edad jubilatoria a 65 años. El sindicato quiere derogar esta nueva normativa con una reforma constitucional, con un plebiscito y no con un referéndum, ya que este ya se realizó en 1992. Si todo sale bien, en octubre los ciudadanos deben expresarse sobre 3 puntos en las próximas elecciones: jubilación a los 60 años, disolución de las AFAP y adecuación de la pensión mínima al salario mínimo. La izquierda, que se está poniendo en contra de este plebiscito, hablando de un futuro diálogo social, tampoco explican cuál va a ser el diálogo social. ¿Qué dice el Pepe Mujica, que se conoce tanto en el exterior? Pepe Mujica habla de que esto es una locura que estamos haciendo los trabajadores, que es un balazo en el pie, así lo describió, que es algo que tiene que resolver más adelante el Frente Amplio en caso de ser gobierno, pero tampoco habla claro de qué es lo que va a resolver. Nosotros estamos cansados de las promesas gubernamentales, porque nosotros nos hablan de un diálogo social, pero no dicen qué se va a hablar en ese diálogo social. En ese diálogo social se habla de eliminar las AFAP. La política ha cambiado mucho. Antes, los partidos de izquierda defendían la justicia social y el sistema solidario.
En el Frente Amplio no solo están representados comunistas, socialistas y trotskistas, sino también los antiguos guerrilleros tupamaros. Pepe Mujica fue uno de los combatientes armados que fue torturado durante la dictadura y pasó 13 años en la cárcel. Llegó a la presidencia en 2010. El ex vendedor de flores goza de gran reputación en el extranjero, pero no así en su propio país. Esto se debe a que aplicó las mismas políticas neoliberales que los partidos de la derecha tradicional. Y no solo eso, se hizo amigo del ultraderechista, ex jefe del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, considerado amigo de los militares y de la impunidad, y escribió con él un libro sobre la situación global mundial. Los dos viejos se presentan como reconciliadores. ¿Reconciliadores con qué? Hace más de 40 años se decidió que los tupamaros dejarían las armas y que confiarían en la democracia representativa a partir de entonces. La izquierda uruguaya se ha reconciliado con las necesidades del capitalismo, o mejor dicho, con un nuevo colonialismo. La mayoría de la izquierda está contra ese proyecto, y prefiere cambiar esa ley cuando sea gobierno por otra ley, porque la ven como una ley, como una reforma constitucional impracticable. Durante 15 años el Frente Amplio no solamente no hizo la reforma de la Seguridad Social, sino que muchas veces con discusión interna no se atrevió a quitar las AFAPs. Los políticos de izquierda han ignorado la voluntad popular tanto como la derecha. Esto no solo se aplica al sistema de las jubilaciones, sino también al suministro de agua. La privatización de la empresa estatal de aguas OCE fue rechazada por casi el 80% de la población en un referéndum celebrado en 1992. Sin embargo, Mujica privatizó la distribución del agua, con resultados desastrosos. No tienen agua, por supuesto se encareció el precio del agua mineral, está en una situación de emergencia hídrica, así se denomina a esta situación que es verdaderamente desesperante y que lleva alrededor de un mes. El Frente Amplio ha mantenido las mismas políticas desde el punto de vista macroeconómico que los partidos tradicionales de la derecha, ¿sí? Que es favorecer los intereses del gran capital, particularmente con nuestros recursos naturales. En el gobierno de Mujica, el ministro de Agricultura y Pesca propuso esa ley en el Parlamento, pero bueno, salió por amplia mayoría el tema de apoyar la ley de riego, que lo que hace es privatizar el agua en los predios rurales, ¿verdad? Siguiendo las indicaciones directas del Fondo Monetario Internacional en cuanto a cómo tratar los embalses y represamientos de agua bruta en los cursos de ríos y arroyos en el interior del país, permitiendo que cualquier inversor privado construya una represa, embalse agua y la venda y la mercantilice, en definitiva. Esta ley está pensada para que el riego le pueda llegar a los pequeños productores. El pequeño agricultor no podía construir un embalse. Así fue como los grupos de presión hablaron en televisión del acceso privado al agua potable. Un acceso inconstitucional, según la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, una iniciativa ciudadana que se reúne regularmente en la sede del sindicato y organiza una campaña contra la venta de las riquezas naturales. Por los años 90 comenzó la privatización del agua. Llegó, como en toda América Latina, las empresas venían a comprar, las multinacionales, como la Sociedad de SO, etcétera, vinieron a comprar las empresas públicas. El 13 de diciembre de 1992, como ya se ha dicho, casi el 80% de los uruguayos rechazaron en referéndum la ley de privatización de las empresas públicas. 2 días antes, el gobierno había adjudicado rápidamente la concesión del departamento de Maldonado a la empresa francesa Suez. La concesión fue confirmada por el Poder Judicial, ya que el referéndum no tenía efecto retroactivo.
Los ciudadanos se quedaron atónitos al ver que se había hecho caso omiso de la voluntad popular. Sin embargo, el Frente Amplio, todavía en la oposición en aquel momento, hizo campaña sobre el tema. El gobierno conservador otorgó otra concesión en 2000, esta vez a la empresa española Aguas de Bilbao. Esto hizo que el caso se desbordara. La comisión decidió tomar el camino de la democracia directa y recogió firmas en favor de la reforma constitucional, con éxito. En el 2004, el 64,7% de la población aprobó esa reforma constitucional que básicamente tiene dos partes. Primero, que toda la gestión del agua y el saneamiento tiene que estar en manos públicas estatales. Y la segunda parte, que a la luz de lo que ha pasado todos estos años es la más importante, que todo lo que se haga con nuestros recursos hídricos tienen que contar necesariamente con la participación, gestión y control de la ciudadanía. El plebiscito coincidió con las elecciones generales, que ganó por primera vez el Frente Amplio. No eran buenas condiciones comerciales para los inversores europeos. Suez y Aguas de Bilbao abandonaron el país. Sin embargo, al nuevo gobierno de izquierda le resultó difícil aplicar la voluntad del pueblo y, en un principio, trasladó el problema a la burocracia, es decir, a un nuevo comité dentro del ministerio, y luego al Parlamento. Mujica presentó una nueva ley de riego que los partidos tradicionales de derecha también votaron a favor. Desde el 2004 hasta ahora se ha violado sistemáticamente la Constitución. Las multinacionales se fueron, que también en el 2004 fuimos el primer país del mundo en poner la defensa del agua y saneamiento en la Constitución. Fíjate que recién en el 2010 lo declaró la ONU. Bueno, la Constitución uruguaya en el 2004 decía que el agua y saneamiento eran derechos humanos fundamentales por una reforma impulsada por la ciudadanía. Tanto la reforma constitucional uruguaya como la Declaración de las Naciones Unidas quedaron en papel mojado. El gobierno cedió a las presiones de los inversores extranjeros y la ONU carece de los poderes necesarios para hacer cumplir sus decisiones sobre el terreno. El sindicato incluso hizo otro intento y recogió firmas para otro referéndum tras la aprobación de la ley de riego de Mujica. Se habrían necesitado 700.000, pero solo firmaron 300.000. ¿Qué sentido tenía? ¿Si los políticos iban a ignorarlo de todos modos? Ahora los abogados del sindicato están estudiando un recurso de inconstitucionalidad, y esto podría llevar algún tiempo. El quinto proyecto que se votará en octubre también tiene que ver con el agua potable y los recursos energéticos. La Constitución debe estipular cómo deben regularse los contratos entre el gobierno y las empresas extranjeras. Según el portavoz de la iniciativa Uruguay Soberano, actualmente no existe regulación alguna. La Constitución uruguaya no tiene previsto un mecanismo para la firma de contratos entre el Estado y empresas privadas y empresas. No está previsto, lo cual o bien lleva a la idea de que no podría el Estado hacer contratos con empresas privadas. Sí tiene prevista la Constitución los tratados con otros países, con otros estados, pero no tiene prevista la contratación con empresas privadas. No se trata solo de acuerdos secretos, como el tratado secreto con la empresa estadounidense Pfizer sobre las vacunas COVID. Hay varios proyectos rentables en la agenda. La gestión del puerto de Montevideo, que cuenta con el respaldo de una multinacional belga. El Parque Tecnológico de Canelones, donde Google quiere instalarse. La planta desalinizadora de Netuno, en San José, que construirán empresas alemanas e israelíes. La planta de producción de hidrógeno verde en Tacuarembó, que construirá un consorcio liderado por alemanes y, sobre todo, las dos fábricas de celulosa de la finlandesa UPM. Todos estos nuevos proyectos tienen tres cosas en común. Requieren enormes cantidades de energía y agua, y son esenciales para la exportación de materias primas, commodities. Colonialismo como en los tiempos de la conquista.
todos estos contratos tienen un régimen de que en caso de conflicto se va a parar a un tribunal del Banco Mundial. Los que le otorgan a la empresa lo que se llama estabilidad jurídica, que quiere decir que se les compromete que durante el tiempo del contrato la legislación futura no los va a afectar. Lo que hacen es darles garantía de que en caso de que la legislación cambiara, supongamos, mañana cambiamos la legislación forestal y eso perjudica a UPM. UPM va a decir que se la está perjudicando y va a buscar que se le compense o nos va a demandar. Y la tercera condición es cuando se compromete obligaciones del Estado por más del periodo de gobierno que está en curso en el momento de firmar el contrato. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen prohibido disponer gastos más allá de su periodo de ejercicio. No lo pueden hacer ni siquiera por ley de presupuesto. Su grupo propone que, en el futuro, los contratos con empresas requieran 3/5 partes de los votos en el Parlamento y el Senado. De esta forma, se podrían salvaguardar los intereses nacionales. Una infinidad de contratos que se realizan sin que la población tenga conocimiento, ni la población ni el Parlamento tengan conocimiento de lo que está negociando el Poder Ejecutivo. En el caso de las empresas papeleras, el agua, gratis. En el caso del hidrógeno verde, se está entregando el agua del acuífero, gratis. Se le construye infraestructura para el uso de las empresas a costo de Uruguay y después se le dan prácticamente en régimen preferencial, o sea, de privilegio, en caso de la vía del ferrocarril. Uruguay tiene una ley de acceso a la información. ¿Qué ocurre cuando los periodistas hacen una consulta sobre estos contratos? No le dan, les dicen que está reservado porque la negociación así lo exige. Lo cual es mentira, porque además no hay ningún procedimiento competitivo. Es decir, eligen a una empresa, porque uno podría entender que el secreto hasta cierto punto tuviera cierto sentido si hubiese competencia entre empresas y no conviniera que se supiera una lo que ofrece la otra. Pero no es el caso, porque ya están elegidas. Desde hace años se recogen firmas para consagrar en la Constitución la regulación de estos contratos secretos. Hasta ahora se han recogido 60.000. Probablemente no se recogerán muchas más. En el pasado, el Uruguay soberano habría contado con el apoyo de los partidos de izquierda, pero ellos se preparan para otra victoria electoral, y en sus 15 años en el gobierno ya han aprendido a apreciar la ausencia de transparencia y control. Ellos mismos firmaron algunos de los contratos con UPM. Los tiempos cambiaron. Porque le estamos diciendo, miren, unos y otros están entregando recursos vitales. Eso provoca una especie de shock en la gente. ¿Por qué? Porque está habituado a confiar en uno o en otro. Es decir, el que es blanco o colorado confía en el gobierno de la coalición y el que es Frente Amplista confía en el gobierno del Frente Amplio. Entonces cuando le decimos, miren, si ustedes se fijan, la gestión de gobierno de los últimos 30 años, 40 años, ya casi 40 años, ha sido de entrega sistemática de los recursos y de compromisos con empresas. Cuando uno le dice eso, la persona queda, pero ¿cómo? ¿Mi gobierno? ¿Mi partido? Además, en este momento hay mucho dinero en circulación. El peso uruguayo es fuerte, la inflación baja, la gente consume, mientras en Argentina hay hambre. Este auge no es el resultado del florecimiento industrial. Son los carteles de la droga sudamericanos los que blanquean su dinero en Montevideo. Pero eso apenas preocupa a nadie. ¿Por qué preocuparse por contextos políticos que de todos modos no se pueden cambiar? Después de todo, la gente ha intentado utilizar todos los instrumentos legales de la democracia directa para oponerse a la privatización de las empresas estatales. Se ganaron claramente todos los referendos y los políticos siguieron haciendo triquiñuelas, creando nuevas leyes y organismos o simplemente ignorando la voluntad del pueblo, alegando limitaciones prácticas. Le pregunto al presidente de la Corte Electoral, ¿cómo se puede hacer cumplir el resultado de un referéndum? Se encoge de hombros. Si un referéndum contra una ley prospera, naturalmente que la ley pierde vigencia.
Yo hice una entrevista donde dicen, acá ya se expresó la voluntad popular diciendo no a la privatización de BPS. Y después, por otro camino, por atrás, hicieron unos trucos para inventar a los AFAPs, que en realidad ya esa ley es una traición a lo que se votó. Esa es una opinión muy respetable, pero una opinión al fin. La gente da la espalda a la política, a la democracia. En los últimos 30 años han aprendido que en su pequeño país modelo no es su pueblo, sino otros poderes completamente distintos los que mandan. Poderes que no han sido elegidos y que no necesitan el consenso social. Entonces, ¿para qué sirve la democracia? El poder no está más en los partidos políticos, no está más en el Parlamento. El poder pasa lejos de ahí, ¿no? El poder los tienen los capitales, los tienen las multinacionales, son esos los que en realidad dictan las formas de vida de la humanidad. No pasa solamente en Uruguay, pasa en el mundo, creo, ¿no? Yo creo que cada vez está más lejos el poder real de los partidos políticos y de los parlamentos. Y ni que hablar de la justicia, ¿no? Es conocido que el 85% de la tierra cultivable con soja en Uruguay está en manos de capitales extranjeros. La Bayern y Monsanto, al grupo inversor que hoy está presente en muchas inversiones de este tipo, como el BlackRock, ¿sí? Que son quienes de fondo están administrando esto y son los que han promovido las inversiones para represar agua, tanto para usarla en sus propias plantaciones como para vendérsela como producto mercantil el agua a otros. Los sindicatos han dado la espalda a los partidos, incluido su Frente Amplio. Algunos probablemente votarán por ellos como mal menor. El populismo nunca ha podido afianzarse en Uruguay. No está disponible como salida para el descontento y la rabia de los ciudadanos. Los signos apuntan a una despolitización o una radicalización, lejos del régimen de partidos. Y no podemos seguir dependiendo de las promesas de los partidos políticos que ya demostraron que no tienen interés en eliminar esa privatización. Entonces, cuando uno ya no confía en los diferentes partidos políticos, quienes exclaman al gobierno, justamente va hacia plebiscito, a que lo decida el pueblo. Que el pueblo sea quien gobierne, que es nosotros creemos el arma más importante que tiene la democracia. Es la representación más directa del pueblo, porque el pueblo ahí se informa y decide, no deja en manos de otro que dentro de un parlamento, por mayorías o por acuerdos parlamentarios, terminan definiendo un futuro que no es el que sirve para este país.